Rápidamente quiero tocar este temita que he titulado Volvamos a la palabra. Volvamos a la palabra. Dile al que está a tu lado, volvamos a la palabra. Si pueden ir conmigo a Nehemías capítulo 8 en el Antiguo Testamento. Está entre Génesis y Apocalipsis. En el Antiguo Testamento, el libro de Nehemías capítulo 8. Déjenme rápidamente leerles un episodio que sucedió en medio del pueblo hebreo y sacar algunas enseñanzas prácticas para nuestras vidas. Como sabemos, el libro de Nehemías es un libro excelentísimo, donde vemos a un Nehemías que era copero del rey. Los muros de Jerusalén estaban en ruinas, el pueblo estaba medio dispersado. Es como un huracán cuando toca tierra que pierde el ojo y medio se vuelve una masa nubosa. Así estaba el pueblo hebreo. Pero sepan ustedes que una de las razones principales por la cual el pueblo de Dios en muchas ocasiones se vio sin ojo, se vio sin intensidad, se vio sin fuerza, fue debido a que se alejaron de Dios. ¿Están conmigo, amados? O sea, y el Antiguo Testamento no pierde oportunidad para dejarnos saber los reinos que venían y se iban. ¿Cuántos reinos no hubo? Reyes que dice, y el rey fulano hizo lo bueno delante del Señor. Y por ende comienza a narrar las bendiciones, los frutos de haber hecho lo bueno delante de los ojos del Señor. Pero ¿cuántas veces no nos dice, y el rey fulano hizo lo malo delante de los ojos de Dios? Y entonces uno comienza a leer la desgracia realmente en la cual caía el pueblo por darle las espaldas a Dios. Si algo necesitamos nosotros, hermanos, es volvernos a Dios. Si algo necesitamos nosotros para que nuestra narrativa sea una de bendición, no libre de problemas, no es lo que estoy diciendo, que a veces se promueve eso en las iglesias. Ven al Señor y todo va a ser color de rosa y todo va a ser viento en popa y va a ser lo mejor y no te van a subir los impuestos y nunca vas a chocar, nunca te van a despedir del trabajo. No, hermanos, eso no es real, ¿no? El que sabe, sabe. O sea, venimos al Señor y hay un sinnúmero de inconvenientes con los cuales lidiamos día a día. Pero cuán diferente es cuando lidiamos con esas circunstancias tomados de la mano de Dios. Entonces vemos a un pueblo que en estos entonces posiblemente se encontraban donde se encontraban, sumamente desorganizados, sin estructura, dominados por otros pueblos, sin un lugar de adoración, con todas las prácticas espirituales hechas pedazos y realmente cada quien como por su lado, corriendo por su cuenta. Vemos un avivamiento en los tiempos de Nehemías. Y no le quepa la menor duda que el avivamiento comenzó cuando levantaron su mirada a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Cuando levantaron su mirada al Señor, comenzaron a ver la mano de Dios prosperarles, bendecirles, no presente Dios en sus vidas, y comenzaron a respirar una brisa distinta, comenzaron a respirar un oxígeno distinto. Fíjense lo que sucede en este capítulo 8 de Nehemías. Lo estoy leyendo de la Nueva Traducción Viviente y creo que va a estar en pantalla. A partir del verso 1 dice, todo el pueblo se reunió con un mismo propósito en la plaza. La importancia, hermanos, de que nosotros tengamos un mismo propósito. ¿Cuánto se pudiera hablar? No, es como cuando leemos en Génesis capítulo 11 de la Torre de Babel, ¿recuerdan? Que dice que esta comunidad de personas se propuso levantar una estructura, un edificio que llegase hasta los cielos. ¿Y saben lo que sucedió? O sea, lectura para otro momento, pero les doy el resumen rápidamente. Que Dios desde los cielos vio que ellos estaban con un solo propósito. O sea, que sus corazones estaban determinados. ¿Y saben lo que pensó Dios? Bajemos y desbaratemos eso. O sea, ¿y saben por qué Dios interviene? O sea, e interrumpe el proceso de edificación de esa población.
Porque posiblemente, hermanos, cuando you put your mind to it, cuando tú pones tu mente y tu corazón y te pones una meta y un propósito y un objetivo, posiblemente lo alcances. Necesitamos nosotros, hermanos, ser personas de propósitos. Y por eso hablamos mucho, y una palabra clave que mencionamos mucho en esta iglesia es propósito. Que creemos que hay propósitos de Dios para cada una de sus vidas. Que tú no estás aquí quemando el reloj hasta que un día tú mueras o el Señor vuelva por ti. Que Dios tiene cosas específicas sobre las cuales Él quiere que tú camines, operes, siembres, coseches. O sea, que participes de un sinnúmero, una agenda divina que Dios tiene para cada uno de nosotros. De modo tal que aquí vemos que todo el pueblo se reunió con un mismo propósito en la plaza. Cuando la gente se reúne con propósito, suceden cosas, hermanos. Cuando la gente put their heads together, como decimos en inglés, cuando unen sus cabezas, cosas suceden. Contrario a si cada uno está alando para su lado, lo que hallamos es división, lo que hallamos es confusión, lo que hallamos es desánimo. Cuando cada quien tiene en su mente un norte. Pero qué bueno es cuando hay un propósito, un plan, una jugada que se va a efectuar. And everybody is on board. Todo el mundo está de acuerdo con el plan y con el propósito. Todo el pueblo se reunió con un mismo propósito en la plaza, justo detrás de la puerta del agua. Le pidieron al escriba Esdras que sacara el libro de la ley de Moisés, la cual el Señor había dado a Israel para que la obedeciera. La visual que yo tengo en mi mente es que cuando dicen que sacaran el libro, obviamente estos textos eran escasos, no es como hoy en día que tenemos 3 millones de ejemplares de la palabra de Dios y todo el mundo tiene un ejemplar en su casa. Como siempre pregunto, ¿cuántos tienen un ejemplar de la Biblia en su casa? Levante la mano. Okay. ¿Cuántos tienen 2 ejemplares de la Biblia en su casa? Levanten la mano. Ok, bajen la mano. ¿Cuántos tienen 3 ejemplares de la Biblia en su casa? Levanten la mano. O sea, fíjense, muchas manos, porque tener una Biblia, hermanos, es muy común hoy en día. Sin embargo, como dice el dicho, una Biblia en mano vale más que 2 en el librero. Tenemos muchos ejemplares, pero como decimos vulgarmente, la manoseamos poco, la tocamos poco, la hojeamos poco, y es lo que necesitamos nosotros, hermanos, para que nuestras vidas sean bendecidas, volvernos a la palabra de Dios. Dicen que sacaron el libro de Moisés, o sea que evidentemente no todo el mundo tenía un ejemplar en su casa. Usualmente la palabra de Dios estaba en el templo, en el lugar de adoración, no en la sinagoga, ya en los tiempos del Nuevo Testamento. Y eran rollos específicos que se redactaban con sumo celo. Yo he relatado antes en alguna otra prédica que cuando redactaban y hacían copias de las escrituras del Antiguo Testamento, evidentemente, cada vez que mencionaban la palabra Dios, botaban el bolígrafo, o sea, y comenzaban con una pluma nueva desde el celo y el tacto, y había un celo de no ponerle, como dice la palabra, que no se le va a añadir ni una tilde, ni un punto, o sea, era con un celo extremo que se redactaban estos ejemplares bíblicos. Y aquí dice que sacaron el libro de Moisés, quizás desempolvándolo, porque según el contexto, el pueblo estaba espiritualmente hablando con un pulso muy bajo. Y déjame decirte, si tú estás aquí hoy y tu pulso anda corriendo bajo, el Señor quiere ponerte las paletas para yompear tu corazón. El Señor quiere avivar tu corazón. El Señor quiere que tu paladar añore, anhele una vez más comer de su palabra. Y es lo que pasa aquí. Hay un sentir, hay un propósito de acercamiento a la palabra de Dios. Y cuando nos acercamos a la palabra de Dios, hermanos, nuestras vidas son transformadas. Le pidieron a Esdras que sacara el libro de Moisés, el cual el Señor había dado a Israel para que la obedeciera. Porque ese es el propósito de las Escrituras, hermanos. Porque la palabra de Dios, la Biblia, no está para conocimiento, sino para transformación. La palabra de Dios no está para uno embotellarse de versículos, ni siquiera tener una idea
ordenada, cronológica, de etapa a etapa, de qué narra la palabra de Dios. Eso es muy bueno. Hay mucha gente que conocen Biblia, pero no conocen a Dios. Y no conocen a Dios porque no han obedecido lo que están leyendo. Y cuán importante es, como dice la misma palabra de Dios, que no seamos tan solo oidores, sino hacedores de ella. Ahí es donde está la clave, mis amados, para nosotros crecer en esta vida cristiana. No solamente leer por leer, como a veces los estudiantes, no, que we speed read, o sea, leíamos rápido, teníamos una asignación de entregar un resumen de un libro y lo leíamos por arriba, we would skim it, o sea, y rápidamente y penosamente lo leíamos un poquito al frente, un poquito en el medio, un poquito al final, porque no teníamos internet. ¿Cuántos dicen amén? Pues si hubiésemos tenido internet, o sea, hacemos un copy-paste nítido, o sea, y ni lo leemos. ¿Cuántos dicen amén? O sea, porque así que los jóvenes se manejan hoy en día, ¿no? Un copy-paste y no tocan libros ni nada. En esos tiempos, ¿no? De los más viejos, dejé caer la cédula de identidad. O sea, en esos tiempos, mis amados, nosotros teníamos que leer, consumir. Pero a veces leíamos tan rápido que bien no sabíamos de qué se trataba el libro. Como tú estás leyendo la palabra de Dios, ¿entiendes? ¿Conoces al autor? ¿Conoces lo que el autor ha querido comunicar a lo largo de ese compendio de 66 libros? ¿Entiendes lo que el Señor ha querido dejarnos como manual de vida, como instructivo del día a día? ¿Entiendes lo que estás leyendo? Como en el libro de los Hechos, ¿no? Que aquel eunuco andaba leyendo el libro de Isaías y no entendía. Y tuvo que venir Felipe y arrimarse a él y explicarle, ¿no? Y darle entendimiento de lo que estaba leyendo. Quiero decirte, porque quizás te pasa como nos ha pasado a muchos, que cuando comenzamos leyendo la palabra de Dios era como jeroglífico, era como chino, o sea, no sabíamos de qué posición sostener la Biblia, no nos cabía en la mente, no la sabíamos interpretar, no la sabíamos procesar. Pero necesitamos, hermanos, con el auxilio del Espíritu Santo, que está a nuestra disposición, con el auxilio de la comunidad de fe, que nos tratan no de rebajar a su más mínima expresión para entender los principios, los valores del reino de Dios y de su rey. Comenzamos de repente, make sense. ¿Cuánto nos diríamos que a diferencia como cuando comenzamos en este caminar de la fe, hoy día tengo una mayor facilidad de leer y entender la palabra de Dios que hace X cantidad de tiempo? ¿Cuántos dicen amén? Es así, hermanos. Cada vez más que tú te expones a la palabra de Dios, o sea, ella comienza a ministrar a tu vida. La obediencia, hermanos, es sumamente clave cuando nosotros nos acercamos a la palabra de Dios. Dice el versículo 2, así que el 8 de octubre el sacerdote Esdras llevó el libro de la ley ante la asamblea, que incluía a los hombres y a las mujeres y a todos los niños con edad suficiente para entender. Hermanos, porque la palabra de Dios no es para las mujeres. Pocos aménes, no importa. Lo digo de nuevo. Porque la palabra de Dios no es para las mujeres. ¿Van a decir amén? Quiero escuchar a los hombres. Porque la palabra de Dios no es para las mujeres. Amén. Amén, hermanos. La palabra de Dios es para los hombres, para las mujeres y para los niños que tengan capacidad de entender. Mi nieto Luca está todavía tiernecito y no tiene la capacidad de procesar, pero aún así uno ha sabido enseñarle y ver gráficas y hablarles, y aunque no lo esté entendiendo, hermanos, o sea, comienza a procesar y se comienza a tirar una capa, ¿no? Un cimiento para construir la enseñanza de la fe en su corazón, porque como dice la palabra de Dios, instruye al niño en su camino. Y aun cuando fuere viejo, no se apartará de ese camino. El valor, hermanos,
de que nosotros seamos expuestos a los valores y los principios del rey y de su reino desde temprana edad. O sea, no hay que esperar tener 45 años y un diagnóstico de cáncer, ¿no? O la empresa quebrada, para entonces uno levantar la mirada a Dios. Cuanto antes, hermanos, la importancia de que sepamos que la palabra de Dios ha de ser instruida, enseñada, predicada. A los hombres, todos los hombres levanten la mano. ¿Dónde están los hombres de la casa? A ti el Señor te quiere hablar. A las mujeres, levanten la mano. Muchas mujeres. A ti el Señor te quiere hablar. Y a nuestros niños que están en el salón adyacente, no solamente están teniendo dinámicas divertidas, se le está sembrando los valores y los principios del reino de Dios. No sé qué práctica tendrán los padres que tienen niños en el curso, si al finalizar el servicio del domingo usted solamente lo recoge, se monta en su carro y se va a comer y no toma el tiempo de preguntarle, papi, mami, ¿qué te enseñaron hoy en la escuela bíblica? No me levanten la mano, pero ¿cuántos de ustedes hacen eso? Te invito hoy, si tú tienes a tus niños, bueno, hoy la clase va a ser un poco más corta, pero si tú tienes tus niños, pregúntale. O sea, ¿qué te enseñaron hoy en la clase? ¿De qué hablaron hoy? Que eso ayude a la retroalimentación, que eso ayude al proceso de procesar en sus mentes, ¿no? Lo que se les fue enseñado con imágenes, en un video, con un dramita, con una enseñanza verbal. Algo se le está sembrando porque la palabra de Dios, hermanos, es para todos. Digan conmigo, la palabra de Dios es para todos. Hombres, mujeres y niños que tengan la capacidad para entender. De modo tal, esa es la asignación de nosotros como iglesia. Predicar el evangelio, predicar la palabra, dar al rey a conocer, dar su palabra a conocer para que haya provecho. Dice, versículo 13, se puso frente a la plaza justo detrás de la entrada de la puerta del agua, desde temprano por la mañana hasta el mediodía, y leyó en voz alta a todos los que podían entender. Todo el pueblo escuchó atentamente la lectura del libro de la ley. ¿Desde qué hora? Desde temprano de la mañana. Otra versión dice desde el alba. O sea, que se puede decir desde que salió el sol. ¿A qué hora la vamos a asignar? ¿Las 7 de la mañana? Vamos a hacerlo más tarde. ¿Las 7 de la mañana? Bueno, vamos a decir a las 7. Vamos a ayudarlo. A las 7 de la mañana, desde las 7 de la mañana, ¿hasta qué hora? Hasta el mediodía. El mediodía está fijo, ¿no? Es las 12 del día. O sea, ¿cuántas horas estamos hablando? 5 horas, hermanos. Hombres, mujeres, niños, atentos. Digan conmigo, atentos a lo que se estaba predicando. Aquí el pastor predica más de 45 minutos y está la gente cogiendo la cartera y poniéndosela en el sobaco, la usen buen desodorante. O sea, y comienzan, ¿no? Las hormigas, no sé, que le comienzan como a picar y a moverse. O sea, se ponen inquietos. Hermano, porque ustedes están agendados a que ya, o sea, no me hacen así porque Dios es grande. Porque saben que yo les diría algo también para atrás. Pero hermanos, o sea, cuando algo es bueno, you just want more of it. Cuando algo es bueno, o sea, tú te deleitas en eso. ¿Cuántas escrituras no hay en el Antiguo Testamento, sobre todo de los poetas? No, cuando dicen que su palabra es como la miel a mi paladar. O sea, algo gustoso, algo bueno, algo que uno lo disfruta. Yo pregunto, ¿para ti la palabra de Dios es provechosa? Claro, yo sé. Sentarse a escuchar un mensaje, una lectura bíblica por 5 horas, sonaría como mucho, quizás por nuestros tiempos, a como hemos acostumbrado nuestra mente y nuestra capacidad de recepción y por los compromisos y demás. Invertirse 5 horas parecería mucho. Hermanos, pero
Recuérdense que los tiempos de Dios no son los tiempos nuestros. Recordemos que nosotros nos movemos con el Cronos y Dios se mueve con otros tipos de tiempos, ¿no? Que son sumamente valiosos. Estos hombres, estas mujeres y estos niños desde muy tempranito hasta el mediodía, escuchando atentos. La palabra clave para mí aquí es atentos. Hermanos, ¿cuán atento tú estás a lo que Dios te está hablando? Cuando nos sentamos aquí, cualquier domingo, cualquier miércoles o en una sala de una casa, en un grupo de vida, cuando se está predicando la palabra, estamos solamente esperando que termine porque para nosotros la prioridad es saludarnos en el lobby, ¿no? O es la prioridad vernos sentados aquí, cumplir con la tarjeta religiosa de la semana, pero ya, o sea, ya yo estoy pago desde la alabanza, que fue muy bonita, gloria a Dios, ya el mensaje, pastor, dele, amén. O sea, ¿cuál es tu postura de corazón al estar sentado ante la presencia de Dios y ante la exponencia de su palabra? ¿Está atento tu corazón a lo que Él te quiere decir? ¿O tú estás como mirando, bueno, le quedan al pastor 10 minutos? ¿Sabes que hay personas que se pasan los domingos calculando cuánto le queda al pastor? ¿No? Y hoy, por ejemplo, dice, bueno, yo sé que el pastor a las 12 a más tardar va a cerrar porque tenemos compromiso con el cine. O sea que me quedan 14, cambió ahora mismo, me quedan 13 minutos. O sea, hermanos, estemos atentos. Tú no sabes qué pepita de oro hay entre todo lo que se puede decir en una lectura, en una exponencia cualquiera, lo que el Espíritu Santo quiere susurrar a tu corazón. That's going to be life changing. O sea, que va a cambiar tu vida. Va a ser la respuesta. Tú vas a decir, I needed to hear that. Yo necesitaba escuchar eso. Y qué bueno que no estoy entretenido pensando que la comida, que voy a ablandar los frijoles, que estoy aquí, estoy puesto para esto, para escuchar la palabra de Dios y sacar provecho para mi vida. Hermanos, volvamos a la palabra. No solamente se lo digo a los graduandos, que si algo sembramos en este ciclo de estudio de 5 meses y medio es el valor imprescindible para el ser humano tener un apego a la palabra de Dios. Volvamos a la palabra. Pero para los demás, volvamos a la palabra. La palabra de Dios es vida. No podemos vivir sin lo que Dios ha dicho y está diciendo a nuestras vidas. Entonces, dice que estaban atentos. Y todos los que podían entender, todo el pueblo escuchó atentamente la lectura del libro de la ley. El escriba Esdras estaba de pie sobre una plataforma de madera que se había construido para la ocasión. A su derecha se encontraba Matatías, Semanías, Urías, Hilcías y Maseas. A su izquierda estaban Pedaías, Misael, gracias a Dios que ya Raquel le puso nombre a la muchacha, Malquías, Asum, Asbadana, Zacarías y Mesulam. Esdras estaba de pie en la plataforma a plena vista de todo el pueblo. Cuando vieron que abría el libro, se pusieron todos de pie. De ahí, ¿no?, que muchas iglesias han tomado la religiosidad, ¿no?, de ese pasaje, ¿no? Es muy común, iglesias, cuando van a hacer una lectura bíblica, la gente se pone de pie para la lectura y tan pronto termina la lectura, se sienta, sobre todo si es la lectura inicial de una prédica. Se puede hacer, pero no hay ningún mandato que diga cuando se va a leer la palabra de Dios hay que ponernos de pie. Bien, cierre el paréntesis. Dice entonces, versículo 6. Entonces Esdras alabó al Señor, el gran Dios, y todo el pueblo con las manos levantadas exclamó, amén, amén. Luego se inclinaron y con el rostro en tierra adoraron al Señor. O sea que la palabra de Dios, hermanos, nos lleva a adorarle. La palabra de Dios, su exponencia, escuchar la palabra de Dios, lo que Él tiene que decir a nuestras vidas, debe como resultado traer una expresión de adoración, donde nosotros levantemos la mirada y digamos amén, que así sea. Señor, que eso es lo que significa amén, no, que así sea. Gracias, Señor, por tu grandeza, por quien tú eres. La palabra de Dios inspira una adoración
de parte de nosotros. No dice el versículo 7, entonces los levitas, Jesúa, Salto, instruyeron al pueblo en la ley, mientras todos permanecían en sus lugares. O sea, hay una instrucción de la ley que se daba, leían del libro de la ley de Dios y explicaban con claridad el significado de lo que se leía. Así ayudaban al pueblo a comprender cada pasaje. La importancia, hermanos, personas como yo que considero que tengo un don de enseñanza, eso es uno de los versículos favoritos míos. O sea, la importancia de que hayan personas capaces de explicar de modo entendible la palabra de Dios. O sea, necesitamos maestros, necesitamos personas que conozcan tanto a Dios, que conozcan tanto la palabra de Dios, que tengan la capacidad de transmitir el corazón, el espíritu, la esencia de lo que la palabra de Dios dice, para que no nos pase como nos pasó en el principio, que lo leíamos y nos quedábamos con ojos de pescado muerto. O sea, no sabíamos con qué se comía eso. O sea, we were clueless. O sea, pero a medida que nos seguimos acercando, wow, o sea, y saqué esto y entendí esto y empaté esto y conecté los puntos y de repente, wow, cuán rica es la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Cuán rica es la palabra de Dios para, como ella misma dice, ser lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino. La palabra de Dios es esencial para no andar en oscuridad, hermanos. Cuando no nos volvemos a la palabra de Dios, nosotros andamos en oscuridad. We don't know any better. No conocemos cómo hacerlo mejor. Por eso dice, cuando dice Pablo a Timoteo, que la palabra de Dios es útil para instruir y corregir, ¿no? y redarguir. O sea, todo eso es parte del hilaje para volvernos al pensamiento de Dios, que siempre es más alto que los nuestros. Como dice la palabra, tus pensamientos no son mis pensamientos, dice el Señor. O sea, nosotros pensamos de una manera, pero los pensamientos de Dios son mucho más altos. ¿Y cómo quieres tú pasarte la vida pensando? ¿De tu modo quebrantado de pensar o pensar como Dios piensa? Ver las cosas con los filtros de Dios, percibir las cosas con el Espíritu de Dios. Hermanos, necesitamos más de Dios. Necesitamos más de su palabra. Cuando nos acercamos a su palabra, hermanos, nuestras vidas son avivadas. Dice entonces, ya estoy cerrando, dice versículo 9, luego Nehemías, el gobernador, Esdras, el sacerdote y escriba y los levitas que interpretaban para el pueblo dijeron: no se lamenten ni lloren en un día como este, pues hoy es un día sagrado delante del Señor su Dios, pues todo el pueblo había estado llorando mientras escuchaba las palabras de la ley. Y cierro con esto. Es muy bueno, sobre todo cuando alguien viene proféticamente a ministrarnos algo. Como dicen por ahí, casi siempre es algo bueno. ¿Y qué? El Señor te va a dar un esposo. Y que el Señor te va a promover en el trabajo. O sea, son cosas buenas. Difícil es cuando te dicen, va a llegar una muerte a tu familia, pero tranquilo que Dios va a estar contigo. O sea, es muy fácil dar palabras emocionantes, pero cuando nos acercamos a la palabra de Dios, evidentemente al mirarnos al espejo de la palabra de Dios, hay cosas que alegran nuestras vidas. O sea, que nos dicen, wow, esto es lo que piensa Dios, esto es lo que va a hacer Dios, esto es de lo que es capaz. Mi Dios nos alegra. Pero también cuando nos acercamos a la palabra de Dios y nos miramos en el espejo de la palabra de Dios, como cuando dice Juan, no, que vino la luz y que el mundo no se acercó a la luz porque nuestras obras eran malas. O sea, cuando nosotros somos confrontados por la palabra de Dios, el Espíritu Santo nos redarguye y causa una tristeza, no por tristeza, sino una pena para arrepentimiento, una congoja para que nosotros quizás lloremos, pero no llorar por llorar, sino llorar porque I got it, lo entendí.
yo he ofendido a Dios, he caminado de espalda a Dios. La manera en que yo estoy pensando, hablando, actuando en tal o tal cosa, no es la manera como Dios quiere que yo proceda. Entonces me inunda un terrible pesar. Y mientras ellos escuchaban la palabra de Dios, comenzaron a llorar, comenzaron a congojarse. Hermanos, cuando nosotros nos acercamos a Dios, no solamente she pats us in the back, no solamente nos da palmadita en la espalda y nos dice, yo estoy contigo, tú eres un hijo de Dios, o sea, todo lo bueno que pudiéramos decir, sino que también nos dice, ¿no? Como dice Pablo a Timoteo, útil para corregir, que es cuando lo estamos haciendo mal, es como jerking the chain, como cuando uno hace con un perro, que uno le ala la soga cuando está comiéndose una flor que no debe, comiendo de una grama que no debe. O sea, el Señor nos ala, o si nos llama la atención, capta nuestra atención, hey, o sea, y nos llama a capítulo. Hermanos, sepamos que cuando volvamos a la palabra de Dios, nuestras vidas van a estar en las mejores manos. Nuestras vidas van a tener una brújula que nos va a dar un sentido de orientación. Si quiero ir norte y no tengo brújula, si no tengo la palabra de Dios, voy a correr para cualquier dirección que a mí me parezca. Pero el Señor te quita las dudas y te aclara lo que Él tiene preparado para ti si te acercas a su palabra. Si lees la palabra de Dios, si te sumerges en la palabra de Dios, si le coges el gusto a la palabra de Dios, si comienzas a alimentarte diariamente de la palabra de Dios, como decía mi esposa, que a veces uno hace un ciclo de estudio como este y uno dice, ya, o sea, estoy acreditado por la Academia Bíblica de Crecimiento de Iglesia Victoria. Gran cosa, hermanos. O sea, eso no es nada porque nosotros somos estudiantes para toda la vida. Nosotros somos lectores de la palabra de Dios para toda la vida. Es como le decimos siempre a los estudiantes universitarios, no tire su birrete para arriba pensando que ya usted terminó. Usted no ha terminado, usted está comenzando. Porque si usted como profesional de su área no sigue estudiando, la generación que va subiendo, los avances tecnológicos y demás que hay en su carrera en particular, si usted no se mantiene actualizado, se lo van a comer vivo. Los demás le van a pasar por encima, porque ¿qué médico que se gradúe hoy no tiene que seguir estudiando? Dígame. ¿Qué ingeniero de sistemas? El que se graduó de ingeniero de sistemas en el 91. O sea, dígame qué sabrá ese profesional si no se mantuvo actualizándose con los experticios y los detalles de su carrera en cuestión. Hermanos, igual con la fe. O sea, esto no es cuestión de que yo cursé un cursito. Esto no es cuestión de que yo me he leído la Biblia de tapa a tapa por lo menos una vez y ni siquiera eso lo puede decir todo el mundo. O sea, es una cuestión de que mientras vida tenga, ese libro es un tesoro para mí. Es de lo más valioso que yo tengo. Accesarlo, abrirlo, consumirlo, tiene que ser parte de lo que llene mi vida. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, mis amados, cierro con estas palabras. Volvámonos a la palabra de Dios. Volvamos a la palabra de Dios. Desempolva. Así como ellos se empolvaron la ley de Moisés que había sido dada para que la obedeciéramos. Desempolven sus Biblias. Póngala sobre su mesita de noche, pero no para pisar los papeles y las facturas, para que lo lea, para que la hojee, para que cada día se lea un capítulo, se haga preguntas, quién, cómo, por qué, cuándo, o sea, y saque la aplicación práctica para su vida. Eso, hermanos, se le va a traducir en una transformación de vida donde usted no va a permanecer siendo la misma persona. La incidencia de la palabra de Dios en nuestras vidas tiene que traer cambios a nuestra vida, a nuestro modo de pensar, a nuestro modo de hablar y a nuestro modo de vivir. La vida en el día a día. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Estemos de pie, hermanos.